los verdaderos protagonistas en la universidad son los estudiantes. Entonces vamos a cerrar con estudiantes del máster de comunicación. Ellos han tenido la valentía, y ellas, de ofrecernos unas pinceladas de su TFP, su trabajo final de máster en la rama profesionalizante, y como lo que ellos tienen que contar es muchísimo más interesante que lo que yo les voy a relatar y les tenga que relatar, pues llamo a Milena Colinas Lucanera, por favor, si es tan amable de subir. Milena, Milena es argentina, ¿sí? Bienvenida, bienvenida, Huelva, bienvenida. Ella nos va a hablar de algo tan apasionante como es la alfabetización digital sobre los juegos online como redes sociales atravesados por identidades digitales. Todo tuyo. Tienes, bueno, pues 5 minutos, te los marca el reloj de arena. Adelante. Bueno, como ya les contó ella, me llamo Milena, soy de Argentina, soy licenciada en psicopedagogía, así que estoy en contacto la mayor parte del tiempo en mi trabajo con niños y adolescentes, y fue ahí de donde surgió la temática. Aparte, como consumidora de los videojuegos durante muchos años, me di cuenta que no solo jugamos, sino que también estamos en contacto con otras personas. Y todo lo que hay del otro lado de la pantalla no tenemos la capacidad de dimensionar completamente con quién me estoy encontrando, qué es lo que estoy compartiendo y hasta qué nivel el otro sabe o no sabe sobre mí. El hecho esto de los juegos online y de la vinculación social que existe llega a ser como una red social en la que yo me estoy vinculando con alguien del otro lado de la pantalla, pero no es tan visible. Cuando uno piensa en los juegos, en los videojuegos, sean online o no, piensa en jugar, no piensa en encontrarse con alguien del otro lado. Entonces, pensando esto desde el lado de los niños más pequeños que están construyendo su identidad, yo abarqué desde los 6 a los 12 años, que es cuando quizás están más en contacto con su entorno, que van tomando como modelo la actitud del otro, cómo se maneja, de qué manera es la otra persona, qué cosas imitan, cuando aprenden como modelo y dentro de estas plataformas toman un montón de la forma de ser de quien está del otro lado. Entonces, yo usé como ejemplo la plataforma Roblox, porque hay un nivel de amplitud de salas y edades de personas y personalidades totalmente inmensa. Entonces, ese hecho de cómo hacemos para dimensionar y para poder informar a los padres y docentes que estos niños están formando parte de estas plataformas y qué es lo que pasa dentro de estas plataformas. Entonces, acá lo que yo muestro es un poco de qué forma se puede interactuar dentro de las salas. Se puede tener chat de voz, se puede tener chat escritos, pueden ser privados, pueden ser chats públicos. Entonces, hay un montón de diferentes formas de vincularse con otros y no sabemos qué está del otro lado. Como a simple vista en las redes sociales lo vemos como el grooming o el ciberacoso, que quizás lo vemos en comentarios, en publicaciones. En este caso es mucho más difícil de poder visualizarlo, porque está todo mucho más privado a través de los chats. Entonces, si no hay un control adecuado de lo que está pasando ahí, quizás puede llegar a haber consecuencias negativas. Y como hablaba antes de las identidades, nosotros como adultos, si yo les pregunto si hoy en día ustedes son en su identidad real, la trasladan al 100% a su identidad digital, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que no todos somos el 100% transparentes en redes sociales con cómo es nuestra vida real. Entonces, imagínense esto mismo en niños pequeños que están construyendo su identidad y que hay un montón de nociones que no las tienen presentes en ese momento, y aparte de, sumado a eso, la inocencia que muchas veces o normalmente esperamos de las infancias. Por eso, mi objetivo principal sería poder desarrollar una guía educativa audiovisual para quienes nos corresponde tomar el control en esas situaciones, que somos docentes y padres o familias, a través de reconocer qué necesidades tienen desde estos actores tan importantes y cuáles son las competencias actuales que tienen para poder trabajar desde ahí como punto de partida. Y un poco las expectativas del trabajo es esto, trabajar en el aprendizaje
de estos conceptos básicos y necesarios sobre cómo funciona el chat y el contacto con el otro, un control parental adecuado, ciertas limitaciones, porque me he encontrado dentro del aula de nivel primer grado de primaria con nenes de 6 años contándome que habían hablado con alguien a través del chat de Roblox y ellos muy graciosos, pero a mí me dio pánico saber que un nene de 6 años estaba hablando con alguien del otro lado que quizás podía ser yo, pero quizás podía ser alguien mucho más grande o quizás podía ser alguien con malas intenciones, con buenas intenciones. Entonces, las limitaciones en el uso de estos juegos, es importante que haya información sobre esto. La interdisciplinariedad, lo mismo, trabajar entre profesorado y familias es primordial, y sobre todo la concientización sobre el uso de estos juegos, que el primer uso que tienen es jugar, que es lo más importante, pero el trasfondo que esto de estar en contacto con otras personas hay que tenerlo en cuenta. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Milena. Además, se ha ajustado al tiempo perfectamente. Gloria Méndez Rodríguez. Bueno, pues Gloria nos va a hablar de un tema que se ha tratado también aquí antes y ella le va a dar su perspectiva particular, la radio como espacio de creación narrativa. Cuando quieras. Buenas tardes, yo me llamo Gloria Méndez Rodríguez, soy alumna del Máster de Comunicación y, como bien ha dicho, mi trabajo de TFP se llama la radio como espacio de creación narrativa, donde se va a tratar cuentos, noticias, novelas, y se le dará voz a niños y adolescentes. Se hará a través de un podcast narrativo donde podrán participar alumnos de primaria o secundaria. Vivimos en un mundo lleno de pantallas, de imágenes y de estimulante constante. Aún así, es verdad que seguimos buscando que nos cuenten historias, historias que nos emocionen, que nos expliquen el mundo, que incluso nos ayuden a llegar a conocernos a nosotros mismos. Entonces, este proyecto parte de una pregunta sencilla en la que ¿qué ocurriría si le devolvemos a los niños y adolescentes la narración sonora? Y de esta manera darle importancia a la voz juvenil, tanto infantil. En cuanto a la idea, lo que yo quiero es considerar la radio no solamente como un medio de difusión, sino también como un espacio creativo y formativo, donde los estudiantes no solamente se van a limitar a escuchar, sino también a opinar, racionar, debatir, compartir e incluso crear historias. La idea central se va a apoyar en 3 pilares. Primero, en la radio como una herramienta educativa y narrativa. Segundo, en la necesidad de escuchar a los niños y adolescentes, entender la relación que tienen con los relatos y qué tipos de historias conectan con ellos. Y tercero, una fase de participación activa donde se le dará voz a los participantes dentro del formato que en este caso sería el podcast. A partir de aquí los objetivos pues son más claros, donde se explora el podcast como un formato narrativo. Se analizará la recepción de historias en un público infantil y juvenil, y se comprobará el cambio cuando dejan de ser oyentes y se vuelven participantes. En cuanto al formato del proyecto, como he dicho anteriormente, se va a desarrollar a través de un podcast narrativo que contará con un máximo de 3 temporadas, entre 5 y 6 episodios. Podrán participar, como he dicho, alumnos de primaria o secundaria. El primer podcast es el donde se va a desarrollar en profundidad y va a ser el núcleo del trabajo. Se tratarán contenidos como cuentos adaptados o creados, fragmentos de novela,
historias y noticias contextualizadas y narradas para jóvenes, y sobre todo se va a tener en cuenta las opiniones reales de los jóvenes. Aquí la clave es que el podcast no está hecho para ellos, sino con ellos. Esto quiere decir que se va a analizar lo que les interesa, lo que les emociona, lo que les aburre, y de esta manera ver cómo se va despertando su curiosidad narrativa. La metodología se combina en 3 niveles: un marco teórico centrado en la radio, en la educación y en la narrativa, una fase de investigación basada en la observación y en la recogida de opiniones de los participantes, una fase de creación donde se va a diseñar las escaletas, el guión y la estructura del podcast. A partir de aquí quiero aportar una aportación que tendría una vista doble. En primer lugar, donde se propone el podcast como una herramienta educativa que sea real, y por otro lado, que la radio sea un medio válido y atractivo para los jóvenes. Y como para terminar, lo que quiero subrayar es la idea de que cuando nosotros le estamos enseñando a los jóvenes a escuchar historia, también estamos enseñándoles a que se la cuenten a sí mismos, por lo que escuchar es una forma de educar y ser escuchado también es una forma de aprender que nuestra voz importa. Y muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy interesante, Gloria. Ahora a continuación, Maite Méndez Rodríguez. Maite nos va a hablar. Bueno, pues Maite nos va a hablar de efectos del consumo de videojuegos en el desarrollo cognitivo, social y emocional. Hola, mi nombre es Maite Méndez, soy estudiante del Máster de Comunicación y Educación Audiovisual. Como ha dicho María Ángeles, mi trabajo de TFP es el efecto del consumo de videojuegos en el desarrollo cognitivo, social y emocional, pero no solamente le voy a dar un enfoque teórico, sino que también voy a llevarlo a cabo en un programa de radio educativa para así interaccionar más a la hora de socializar más con niños y adolescentes. ¿Por qué este proyecto? Hoy en día los videojuegos forman parte del ocio habitual de los jóvenes y niños, no solamente a la hora de jugar, sino también forma parte de su vida, en su día a día. Esto influye a la hora de cómo, de cómo se comunican, qué sienten, cómo se relacionan con los demás. Por eso este proyecto se plantea desde la educación mediática, que no consiste en prohibir ni en demonizar los videojuegos, sino en ayudar a comprenderlos mejor y a utilizar, y a saber utilizarlos de una forma responsable. El objetivo principal de mi proyecto es diseñar un programa de radio educativa que sensibilice sobre el consumo de los videojuegos y fomentando el pensamiento crítico. El producto que voy a diseñar es un programa de radio organizado en temporadas y episodios con un lenguaje cercano y sencillo. No se va a tratar de un programa académico, sino de un formato que va a ser accesible y dinámico. Va a incluir entrevistas con niños, con preguntas sobre cuántas horas juegan al día, cómo se sienten cuando juegan, si se enfadan con sus amigos. También va a tener secciones participativas y un estilo entretenido, para que así los oyentes no solo reciban información, sino que también se sientan identificados y motivados para que ellos reflexionen sobre ellos mismos del consumo que tienen con los videojuegos. En cuanto a la organización, el proyecto se va a dividir en temporadas. La primera temporada va a ser la que va a estar dentro de mi trabajo.
la cual se va a desarrollar entera. Y en ella se van a definir los objetivos educativos, a quién va a ir dirigido, al público que va a ir dirigido, los contenidos que se van a dar en cada episodio, y también se va a diseñar el formato del programa, es decir, el lenguaje que se va a utilizar, las secciones y las duraciones que va a tener cada programa. Esta temporada va a tener una duración de 3 semanas y va a funcionar como un programa piloto. La temporada 1 y 2, perdón, 2 y 3, se van a plantear como una continuidad del proyecto. Por ende, lo que se va a establecer son los títulos de la temporada y también la temática que van a tener los episodios. Por último, y para finalizar, decir que este proyecto tiene un valor educativo, ya que promueve el uso responsable de los videojuegos y fomenta el desarrollo, tener un desarrollo de pensamiento crítico a través de un enfoque de educación mediática. Además, combina áreas como son la educación, la psicología y la comunicación, utilizando una herramienta como es la radio, que es cercana para que sea cercana con los niños y los jóvenes. En resumen, se trata de un proyecto que puede aplicarse o se puede utilizar en otros contextos educativos y propone una propuesta diferente que trata se puede tratar los videojuegos con una visión formativa. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Maite. A continuación, Yanela Lisbeth Becerra Santos. ¿Sí? Bien. Bueno, pues Yanela trae una temática también muy interesante y muy necesaria: diseño y aplicación de estrategias audiovisuales para prevenir el ciberbullying en jóvenes. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Yanela Becerra Santos, soy de Perú. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre el diseño y aplicación de estrategias audiovisuales con una mezcla de contenidos que son digitales y narrativos para prevenir el ciberbullying entre los jóvenes. Si observamos rápidamente esta imagen, quisiera que levanten por favor la mano. ¿Cuántos de ustedes han visto este tipo de comentarios en redes sociales? Muchos, ¿verdad? A veces se pueden dar entre emojis o imágenes que pueden ser igual o más agresivos que los mensajes textuales como tal. Y esto es importante de que no lo cotidianicemos. Por eso es que quisiera resolver la pregunta de qué es el ciberbullying. Es aquella violencia digital que se puede dar, por ejemplo, con burlas, humillaciones, insultos, exclusión, incluso difusión de información personal sin autorización de la persona en redes sociales o cualquier otro medio digital. Este a veces no se muestra explícitamente agresivo, pero puede causar igual un fuerte impacto emocional y puede dañar el autoestima de la persona que lo recibe. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que 1 de cada 6 jóvenes sufren de ciberbullying? Y según la OMS, esto aumenta abismalmente año tras año a nivel internacional. Por ello, nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de ciudadanos digitales queremos formar? Pues mi proyecto quiere formar jóvenes críticos que sepan analizar antes de compartir o comentar algo en redes sociales, porque no solo se trata de usar las redes sociales por usar, sino que de cuestionarlas y hacerlas con un uso responsable. Pero ¿cómo aportan las estrategias audiovisuales para prevenir el ciberbullying? Pues, por ejemplo, a diferencia de un video que te dice directamente esto está mal, un video que tiene storytelling, narrativa, te cuenta una historia y permite que los espectadores puedan sacar sus propias conclusiones.
Incluso permite que se identifiquen con los personajes, que reconozcan sus emociones y que incluso puedan saber las consecuencias de sus acciones. ¿Y cuáles son esas estrategias audiovisuales exactamente? Pues primero, crear videos o spots que tengan testimonios reales, que sean reflexivos y que sobre todo sean de alto impacto. Por ejemplo, en este primer video, que no lo podemos ver completamente por el tiempo, nos dice que actualmente puede estar de moda un meme, un filtro, puede estar en tendencia, no sé, un día, semanas, meses, pero el impacto emocional que causa un comentario agresivo en redes sociales puede durar años. Por ejemplo, nos presenta un testimonio de una persona que actualmente sufre de anorexia a causa de comentarios que recibió por subir un video en una red social. Segundo, vamos a hacer uso también de ilustraciones tipo animes o cómics, porque esto es lo que también está en tendencia hoy en día entre los jóvenes y nos permite una conexión y una captación del mensaje más rápido. Además, podemos crear también historietas o un mini programa digital incluso, porque este recurso, uno de los beneficios que tiene es que puedes hablar de temas sensibles sin exponer, en este caso, a la víctima de ciberbullying. Y por último, el uso de formatos en tendencia. En este caso es un video generado con IA, el cual, por ejemplo, estamos usando el formato de pantalla compartida, donde en la imagen de abajo pueden ver los comentarios agresivos que le llega a la persona que está arriba y cómo éste al leerlos pues cambia su estado anímico. ¿Y cuál es el objetivo en general de todas estas estrategias? Pues crear un entorno seguro para los jóvenes y que les permita cuestionarse si fuera yo, ¿cómo me sentiría? Nos hemos puesto en los zapatos de la otra persona antes de comentar algo en redes sociales. Y para finalizar, quisiera que ustedes también se puedan cuestionar antes de publicar o comentar algo en redes si esto construye o destruye. Porque recordemos que la educación digital comienza con pequeños actos de conciencia y responsabilidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y terminamos con Iván Nahuel Lescano. ¿Sí? Buenas. Él nos va a hablar de estrategias de manipulación de los políticos en las redes sociales. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Soy Iván Lescano, vengo de Argentina, Buenos Aires. Soy profesor, licenciado y especialista en lengua y literatura, y mi trabajo se basa en la estrategia de manipulación de los políticos en las redes sociales. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, por empezar, la idea es primero mostrar la influencia, ¿sí?, encubierta que se encuentra en las redes sociales por determinados partidos políticos, ¿sí?, y cómo a través de las redes sociales tratan de influir en la sociedad, ¿sí?, de manera directa o indirecta, a través quizás de memes, de videos o algunos comentarios como Twitter, Instagram, la red social que quieran, cómo a través de esas redes sociales tratan de influir en las personas. Para eso se van a analizar primero estrategias de contenido, ¿sí?, como noticias falsas, que no saben la fuente, no saben quién las creó, quién la publicó, de dónde salieron esas noticias, si son verdaderas o no. Se tratan de crear noticias falsas para tratar de influenciar cada vez en las personas, en los usuarios, ¿sí?, que no tienen una educación mediática o una alfabetización, digamos, formada y puedan descubrir si eso es mentira o es verdad. También se van a analizar frases fuera de contexto, donde la narrativa cambia, ¿sí? A veces puede ser a favor o en contra de las personas, ¿sí?, o de determinado partido político, para que eso, ¿sí?, influya o no a su objetivo, ¿no?, principal. Y también estadísticas manipuladas. Algunas quizás tienen fuentes, pero otras pueden ir cambiando, no se sabe de dónde salieron o porque ganaron determinado partido en una provincia o en el país. ¿Cómo hicieron para lograr esto? Como que tienen muchos votantes, pero ¿quiénes son? ¿No? ¿Sí? ¿De dónde salieron? ¿Dónde están? Bueno, ¿de dónde salieron esas fuentes? Todas esas estadísticas. Y por otro lado, también se va a analizar el control técnico de las plataformas, ¿sí? La segmentación de audiencia.
creo que en mi trabajo la idea es demostrar cómo a través de esta manipulación se dirige a un público más segmentado, ¿sí? Para lograr impacto o tratar de convencer, cambiar de ideología, cambiar manera de pensar, ¿sí? Y tratar de que no tenga un pensamiento crítico. Entonces, la idea es demostrar eso, que hay una segmentación del público. Después, la utilización de algoritmos escandalosos, ¿sí? Como por ejemplo palabras, insultos, algo que cree morbo en las redes sociales, donde siempre esté en tendencia y quede todo lo otro, ¿sí? Debajo, y que se maneje de esa manera. Después tenemos la ilusión del consenso, donde se van a crear, o mejor dicho, donde se trata de analizar cómo a través de usuarios sin identidad, como los bots, ¿sí? Siguen a estas personas, apoyan determinada idea, ¿sí? Y tratan de mantener siempre en las redes sociales, ganar el tiempo. Cuando nosotros abrimos alguna red social, aparezca la imagen esa, ¿sí? Y no sabemos quiénes son estos bots, de dónde salieron y demás. En definitiva, mi trabajo trata de mostrar, en conclusión, mejor dicho, el impacto en la democracia. Cómo a través de esta manipulación de los políticos en las redes sociales busca que el usuario, como nosotros, dándonos cuenta a veces y a veces no, cómo podemos tratar de cegarnos y no nos damos cuenta de que se busca eliminar el pensamiento crítico, ¿sí? Esto afecta a la democracia en un punto, y la idea es que esté dirigido a un comportamiento y a una idea que no podamos criticar, una idea que no podamos criticar a un determinado partido político,